En lo que se calificó como la elección más grande de la historia de nuestro país, el pasado 1 de julio de 2018, la ciudadanía acudió a las urnas para emitir su voto y en un proceso democrático eligió a quienes ocuparán los cargos de presidente de la República, así como las 500 diputaciones, 128 senadurías, 8 gubernaturas y 17.628 cargos locales, entre ellos la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías. Pese a que en esta ocasión los medios electrónicos como las redes sociales fueron empleados por los partidos políticos y candidatos independientes para difundir sus propuestas de campaña, la propaganda electoral impresa siguió siendo una herramienta muy utilizada para llamar la atención del electorado. De acuerdo con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Sin embargo, este tipo de materiales deben apegarse a la normatividad electoral, ambiental y urbana vigente, entre ella, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Acuerdo del Consejo General del INE para normar el uso de plásticos reciclables en la propaganda electoral, la norma mexicana 232, que establece y describe los símbolos de identificación que deben tener los productos fabricados de plástico con la finalidad de facilitar su reaprovechamiento, así como la Ley de Publicidad Exterior y la Ley de Residuos Sólidos vigentes en la ciudad. Para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, la PAOT llevó a cabo monitoreos de propaganda política en los comicios realizados en los años 2009, 2012 y 2015. A partir de estos ejercicios, la institución contabilizó el número de materiales que habían sido instalados en la vía pública y elementos del equipamiento urbano como postes, semáforos, señalamientos viales, puentes vehiculares y peatonales, así como sobre árboles o arbustos, e identificó aquellos que no consideraban su posterior reciclaje. Los comicios federales y locales de 2018 no fueron la excepción, y la PAOT nuevamente llevó a cabo su monitoreo del cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana de la propaganda electoral de la Ciudad de México, observando los siguientes resultados. Mira, de los monitoreos que hemos hecho en procesos federales desde 2009, vemos una disminución en la propaganda electoral, tanto a nivel federal como a nivel local. Lo que vimos en 2012, por ejemplo, fueron más de 32,000 unidades de propaganda electoral en los 128 kilómetros de vialidades primarias que nosotros identificamos en las 16 delegaciones. En 2015 identificamos casi 17,000 y en este proceso un poquito más de 9,000. Entonces hay una reducción significativa de propaganda electoral, afortunadamente. Estas conclusiones derivan de los recorridos realizados por brigadas de la PAOT durante mayo y junio en vías primarias de las 16 delegaciones, en donde se encontraron incumplimientos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como lo es la fijación de propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano y la obstaculización de la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Estos son ejemplos de incumplimientos en las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa. Al finalizar el recorrido nos dimos cuenta que la única propaganda que encontramos incumpliendo fue en dos situaciones. Una fue para la obstaculización de señalamientos, que fue cuando una propaganda estaba encima de un letrero que nombraba las calles, incluso también estaba el señalamiento de peatón, el cruce peatonal. Lo tomamos como incumplimiento, fue en la vialidad de Río Churubusco, en la delegación Iztacalco. A los incumplimientos que también observamos encontramos un tipo de stickers o pegables, que también los consideramos como carteles, que tienen un tipo de pegamento que si tú los adhieres al equipamiento urbano, al retirarlos queda como tal residuos de ese cartel y por lo tanto es un daño al mobiliario. En
general, la mayor irregularidad que encontramos fue en propaganda federal, colocada sobre todo mobiliario urbano. Y ahí hay una diferencia muy importante. Es muy bajo el porcentaje que encontramos de propaganda electoral en el proceso local. ¿Dónde encontramos mayor cantidad de propaganda? Pues en primer recorrido en las delegaciones Gustavo Amadero, Iztapalapa, y en nuestro segundo recorrido se incorporan delegaciones como Coyoacán y como Tlalpan, y por lo mismo es particularmente en estas delegaciones donde ubicamos pues la mayor cantidad de irregularidades, particularmente en el proceso federal. Otro de los hallazgos durante el monitoreo 2018 es que a lo largo de los 128 kilómetros de recorrido, la PAOT no observó propaganda electoral colocada en árboles. En el caso nuestro, tenemos contacto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ellos mismos también han asumido una actitud mucho más vigilante sobre los procesos y la propaganda, y son ellos los que desarrollan la actividad ya en términos sancionatorios. A nosotros lo que nos interesa mucho es del punto de vista de la legislación que nos toca aplicar, por ejemplo, que no se afecten áreas verdes, árboles. Afortunadamente no tuvimos ningún caso, eso también es un tema relevante, en donde pudiéramos iniciar procedimientos o retirar directamente, porque a veces lo hacemos nosotros, propaganda en este caso que estuviera afectando estos elementos. La disminución registrada en los incumplimientos en la colocación de la propaganda electoral puede hablar de un mayor conocimiento sobre la normatividad. Sin embargo, el reto para los comicios de 2024 será la toma de conciencia en torno al tema de la elaboración de materiales plásticos reciclables y su disposición final. Yo creo que habrá que tener una evaluación de parte de partidos, candidatos, mucho más rigurosa de lo que implica la propaganda electoral en la decisión que tomamos los ciudadanos. Por ejemplo, ahí sí hacer un poco más riguroso el tipo de material que vamos a usar o que debe usarse para propaganda electoral y para otros elementos con los que se promuevan los partidos y los candidatos. Yo creo que ayudaríamos, porque además va generando conciencia. O sea, no es nada más el cartel, no es nada más el pendón, no es nada más la mochila o la camiseta, sino es todo lo que implica para hacer conciencia con esos bienes, ¿no? Que no se nos conviertan en residuos con materiales que no son degradables en tiempos cortos. PAOT, construyendo ciudadanía ambiental.